a mi cuenta. Adelante, doctor Torres, tiene el pase. Muchas gracias, buenas noches. Qué bueno que todos nos encontremos en esta plataforma. Hoy nos reúne un importante tema que es la autopronación en COVID, y para ello contamos con un gran especialista de nuestro querido país vecino, Brasil, el doctor Rodrigo Castillo Smith, que es un médico emergencista, trabaja en el Hospital Israelita Albert Einstein en Sao Paulo, Brasil, y tiene una alta experiencia en este contexto. Nos encontramos con el doctor César Rodríguez y el doctor Rodrigo. El doctor César Rodríguez hará la parte de la moderación, y un gran saludo, doctor Rodrigo. Espero que se encuentre muy bien. Le doy el pase al doctor César, por favor. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor Valle, doctor Honorio, Moisés. Buenas noches, doctor Rodrigo. Ante todo, agradecer la oportunidad que nos está dando en este tema y enlazar esta amistad bueno, que une fronteras, ¿no? Agradeciendo su participación desde la ciudad de Brasil, como ya el doctor Moisés Torres presentó. Usted es un médico emergenciólogo formado en Brasil y actualmente trabajando en el Hospital Las Clínicas en Sao Paulo y en el Hospital Israelita Albert Einstein de la misma ciudad. Bueno, doctor, este tema es importante y bueno, con respecto a la pronación vigil, ¿no? Que realmente es una de las terapias que estamos viendo desde el inicio de la pandemia para poder mejorar, en este caso, todo lo que es el manejo de estos pacientes infectados por el COVID-19. Muy bienvenido, doctor Rodrigo. Para poder empezar la exposición, le doy el pase. Sí, adelante, doctor Rodrigo. Bueno, muy buenas noches. Agradezco muchísimo la invitación. Soy extremadamente grato por la oportunidad de compartir con colegas emergencistas, con colegas que venimos en la lucha, en la línea de frente, delante de esta pandemia que representa muchos desafíos para nosotros como emergencistas, como seres humanos, como ciudadanos y especialmente como personas que habitan en estos países por este hemisferio del mundo. Agradezco mucho la invitación y espero que sea de provecho el compartir las experiencias, el compartir un poco de los conocimientos y las cosas que venimos haciendo en este país, ¿no es cierto? Como ya comentaron, soy médico emergencista de formación, segunda turma formada aquí en São Paulo, Brasil, y actúo en un hospital de la iniciativa privada, que es el Hospital Israelita Albert Einstein, y un hospital que es del Sistema Único de Salud, que es el sistema público universal que tenemos en el Brasil, como el hospital, el HC conocido aquí, que es el Hospital de las Clínicas de la Universidad de São Paulo, ¿no? Bueno, vamos comenzando. La autoprona, como la conocemos cariñosamente aquí en el Brasil, a esta modalidad, a esta estrategia que venimos adoptando, es una cosa prometedora, por decirlo así, y vamos a entrar en un poquito de la parte científica, de la evidencia y sobre todo de la práctica de cómo abordar esta estrategia. Vamos avanzando, por gentileza. Los aspectos básicos, podemos ir a la siguiente. ¿Cuáles son los aspectos básicos de la autoprona, que lo voy a comenzar a llamar así también con ustedes? Tenemos algunas características que vale la pena mencionarlas, que sería el primero, que sería el pulmón, pensar este pulmón como una esponja. Esta esponja que usualmente es llena de aire, pero en algunas ocasiones patológicas, como un edema agudo, etcétera, o como en el COVID, en la neumonía viral, se transforma en una esponja con líquido. Entonces, imaginamos una esponja llena
de líquido, esta esponja tiende a actuar contra sí misma. Entonces tenemos una cavidad torácica en la cual tenemos dos esponjas con líquido y estas se van echando en la parte posterior, se van autocomprimiendo sobre la pared torácica y esto se autoexplica por qué va limitando la capacidad de expandir sus alveolos, su capacidad de hacer el cambio gaseoso, ¿no es cierto? Entonces, con la pronación, nosotros tenemos una mejor distribución del contenido de este pulmón, sea aire, sea líquido. Es interesante recordar que en nuestra línea evolutiva, como seres humanos, nosotros nunca estuvimos en posiciones supinas mucho tiempo. Nosotros venimos de caminar con 4, con la espalda erguida para atrás, a pasar a ser mamíferos en pie, ¿no? Que estaríamos de pie y la disposición también no sería esta de echado. Entonces, es importante recordar que todos nuestros enfermos pasan el mayor tiempo internados, echados en una posición que es contranatural a la mecánica ventilatoria pulmonar, ¿cierto? Entonces, la posición de pronación, independiente de su estado consciente o inconsciente, favorece estos aspectos gravitacionales, físicos, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, el objetivo de todo lo que es la pronación, que viene mostrando la evidencia, el reclutamiento alveolar, que es recuperar esos espacios de esa esponja que se llegaron a colapsar, que llegaron a hacerse chiquititos, que llegaron a inundarse con líquido, ¿cierto? Entonces, esos son los aspectos básicos. Vamos a la siguiente. Vamos a comenzar un poquito a hablar de fisiología. Voy a intentar no hacerlo aburrido, hacerlo rapidito. La fisiología. La primera cosa que tenemos que llevar en cuenta en cuanto tenemos un paciente pronado es la elevación de la presión intraabdominal. Aquí tenemos un trabajo hecho por el grupo del doctor Michelet en Francia, en la cual se elaboró, bueno, la mayoría de la evidencia que tenemos sobre pronación es en ARDS, ¿no? En ARDS, que serían los pulmones en SARAC, comúnmente los conocemos. Entonces voy a estar mencionando varios trabajos que son la evidencia más consistente que tenemos en este aspecto. Entonces, un aspecto fisiológico importante de la posición prona es la elevación de la presión intraabdominal. En este trabajo tenemos ahí la representación en un gráfico de la diferencia entre presiones intraabdominales ejecutadas durante la pronación. Podemos ir al siguiente. Siguiente paso, tenemos el tema del aumento de la oxigenación, que es todo el objetivo de pronar un paciente, ¿no? Entonces aquí tenemos un trabajo elaborado también en pacientes con ARDS, con SARA, con ARDS, ¿no es cierto? Y tenemos en uno de los resultados el tema de la relación PaO2-FiO2, que es el principal parámetro que me parece que aquí en el Brasil estamos ocupando y me parece que en la mayoría de los países también. Entonces tenemos aquí una diferencia, si se puede apreciar en el gráfico, de 132 relación PF, considerada ya un ARDS grave, ¿no es cierto? En la posición supina y evoluyendo para una relación de 218 en una posición prona. Vamos a la siguiente. Y el último componente fisiológico propio de la pronación, que viene a ser el reclutamiento alveolar, que es lo principal. Entonces, en este trabajo realizado por el doctor Blanche y su equipo, fue publicado en el Intensive Care Med el año 97. Entonces, aquí tenemos tres representaciones gráficas entre la relación PaO2-FiO2, la relación en la saturación con los cambios. Aquí vemos las barras más oscuras, que es el paciente que está en prona, lógicamente. Y el último gráfico, que lo hice un poquito más representativo, es sobre la complacencia del sistema respiratorio. Entonces, en esa época no se tenían mecanismos ideales para ver el tema del reclutamiento. Entonces, aquí no es una evidencia directa del reclutamiento alveolar, pero podemos tener una imagen clara y simbólica de este reclutamiento, que sería con la complacencia del sistema respiratorio, en la cual se ve elevada en la posición prona. Vamos a ir al siguiente.
Entonces, vamos a consolidar un poquito el tema de la fisiología, que es lo más importante, porque decirle a un paciente que se eche con barriga para abajo es muy fácil, pero nosotros somos médicos, somos emergencistas, somos la mejor esperanza o tal vez la única esperanza de estos pacientes en el inicio de su atención. Entonces necesitamos nosotros entender un poco más de lo que es esta estrategia, aprofundar un poco los conocimientos. Entonces, resumiendo, tenemos alteraciones con esta simple maniobra, la digo simple porque en el tema de pacientes despiertos, ¿no? Porque sabemos dentro del ambiente de cuidado intensivo que la pronación de pacientes en ventilación mecánica es extremadamente desafiadora. Entonces, resumiendo estos conceptos, tenemos una alteración en la mecánica ventilatoria, ¿no es cierto? Tenemos algunas características alveolares que se van a ver alteradas, porque yo, ¿cómo pienso en una analogía de los alveolos, ¿no? Tenemos un cúmulo de unidades funcionales, las cuales comparten paredes, ¿no es cierto? Entonces, es como un pequeño barrio, ¿no? Es como un panal de abejas, por ejemplo, en el que cada unidad de estas cumple un papel al autosustentarse y al mismo tiempo ofrecer apoyo para sus vecinos. Entonces, cuando nosotros tenemos un alveolo colapsado, no es solamente ese alveolo que perdemos, es también el de los alveolos alrededor de esta unidad ventilatoria. Entonces, así cuando tenemos el colapso de este alveolo, son varios alveolos circundantes que se ven afectados. Misma explicación o tenemos inundación por exudato, por infiltrado en el tema alveolar, también vamos a tener un alveolo, una unidad que era previamente llena de aire, la vamos a tener inundada con líquido, con un peso adicional que va también a hacer una fuerza gravitacional contra sus vecinos, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo son las características alveolares a las cuales me refiero. En el tema de cambios mediados por la oxigenación, que es una característica que hemos visto mucho en estos pacientes, es el tema de el shunt, ¿no? De la falla en la relación ventilación-perfusión. Este virus se ha encariñado mucho con las regiones posteriores, dorsales e inferiores de nuestros pulmones y lamentablemente son estas las áreas en las que reciben mayor perfusión y como bien sabemos por la regulación entre la oxigenación de los vasos intra y perialveolares tenemos mecanismos que intentan recuperar esta relación haciendo vasoconstricción, intentando desviar ese contenido sanguíneo a las áreas mejor ventiladas, pero eso también tiene un efecto negativo en una parte clave de cualquier paciente crítico, que es la parte hemodinámica cardiovascular. Podemos ir a la siguiente. Ahora sí, vemos una parte, aquí vamos a ir uno por uno para intentar comprender un poquito más, desglosar esta parte fisiológica. Entonces, como efecto principal de la posición prona tenemos tres grandes eventos. La presión intraabdominal, que como comenté se va a ver elevada, la oxigenación y el reclutamiento. Vamos a parar un ratito ahí. Cuando la presión intraabdominal se eleva, tenemos un gradiente de presión más importante haciendo una eyección literalmente desde la parte de la cava inferior, la parte abdominal de la cava inferior, hacia la región torácica de la cava. Entonces tenemos un aumento de la presión intraabdominal, la cual comprime la vena cava, el sistema venoso y ayuda a eyectar este contenido venoso hacia la región torácica y lógicamente hacia el atrio derecho. Por lo cual tenemos un retorno venoso aumentado. Para muchos tal vez no hace mucho sentido en el tema, pensemos en el síndrome compartimental abdominal, correcto, pero estamos hablando de situaciones no patológicas abdominales, estamos hablando de elevaciones de presión sutiles, pero que generan una alteración de ese gradiente de presión favoreciendo al retorno venoso. Tenemos también en la parte de oxigenación, como lo mencioné y lo mostré en el artículo,
una mejora de la PaO2, una mejora de la relación PaO2-FiO2, entonces tenemos una mejoría de la oxigenación. Entonces, esa mejoría de la oxigenación, ¿qué va a hacer? De una forma que voy a estar explicando también, va a generar una optimización hemodinámica. ¿Por qué? Porque la hipoxemia, como comenté, va a estar produciendo una vasoconstricción. En el caso de una mejora de esta hipoxemia, el sistema regulador va a mejorar esa vasoconstricción, la va a hacer un poco más relajada, va a dilatar esto y va a favorecer esta parte hemodinámica dentro del lecho pulmonar. Y como último componente, como lo comenté, está el reclutamiento alveolar, en la cual vamos a recuperar a esas unidades de cambio gaseoso que estaban colapsadas principalmente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese líquido que estaba aplastando ese contenido de peso que estaba haciendo fuerza gravitacional contra este pulmón se va a ver redistribuido. Entonces, esa redistribución del líquido va a mejorar, a retirar esa carga que tenemos en las regiones dorsales, posteriores, inferiores de nuestro pulmón, favoreciendo al cambio gaseoso, al mismo tiempo mejorando este cambio gaseoso, esta troca gaseosa, como decimos aquí en el Brasil, va a mediar una vasodilatación o disminución de la vasoconstricción en el lecho pulmonar. Esto va a favorecer a que una disminución de la resistencia vascular pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, al haber una resistencia de vascular pulmonar disminuida o favorecida, podemos avanzar, vamos a tener algunos otros fenómenos. Entonces, si disminuimos la resistencia vascular pulmonar, obviamente vamos a estar disminuyendo la poscarga del ventrículo derecho. Y por el otro lado, como comentamos, el retorno venoso, el aumento del volumen sanguíneo central, que sería en el atrio derecho, vamos a mejorar una precarga del ventrículo derecho, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos estos dos componentes de alivianar la poscarga del ventrículo derecho, mejoramos su fracción de eyección, lo dejamos descansar. Y un aspecto importante físico, plenamente físico, es que ayudamos a ese ventrículo derecho a vaciarse con mayor facilidad. Entonces tenemos que acordarnos que tienen una interdependencia constante entre cámara derecha, cámara izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Si yo tengo un ventrículo derecho dilatado, congestionado, grande, como en el tipo que vemos los hallazgos ecocardiográficos en el TEP, en el tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, donde se ve una elevación de la poscarga del VD, vamos a tener un VD grande. Y sabemos que el corazón es un espacio restricto. Entonces, si tenemos un VD grande, nuestro VE va a sufrir con ese desvío del tabique septal, no dejando que ese VE se pueda contraer, se pueda llenar, disculpe, de forma adecuada. Entonces tenemos una precarga de VD aumentada con esa alteración del gradiente de presiones abdominales y torácicas, y que se ve también inclusive más favorecido que en los estudios que les comenté. ¿Por qué? Porque estamos sobre ventilación espontánea, que eso va a generar una presión negativa torácica. Entonces, literalmente, el tórax va a ayudar a aspirar ese retorno venoso, el cual nuestra cavidad abdominal está empujándolo hacia ese retorno venoso hacia arriba. Y esa liberación de la poscarga del VD va a ayudar a un mejor flujo sanguíneo del VD hacia el lecho pulmonar, y lógicamente vamos a tener un VD un ventrículo derecho que va a retornar a sus dimensiones originales, disminuyendo ese desvío posible de tabique que puede tener y comprometimiento entre la interdependencia entre cámara derecha y cámara izquierda. Por consiguiente, vamos a tener una precarga de ventrículo izquierdo mejorada porque él no va a estar tan comprimido, y como último paso vamos a tener un débito cardíaco mejorado. ¿Por qué hago mucho hincapié en esta fisiología? Ese mecanismo compensatorio en todas estas alteraciones que vemos con la ventilación en prona. Porque tenemos pacientes que no es solamente el pulmón que está mal. Sabemos que por el tipo de características que estamos viendo en los pacientes, tenemos pacientes en choque séptico, interposición
bacteriana, tenemos pacientes, inclusive sumándole, si queremos, la parte de restricción hídrica en la resucitación, como estamos teniendo como conducta, no estimulamos el abuso de volumen porque sabemos que la parte capilar pulmonar es extremadamente sensible, que podemos empeorar inclusive más esa inundación de los alvéolos. Entonces, toda ganancia hemodinámica es bien recibida, es agradecida por nuestros pacientes. Podemos avanzar. Entonces, la evidencia que tenemos sobre la posición prona. Tenemos un trabajo. Cabe recalcar, por favor, que la evidencia actual, es de ahora. Este es uno de los poquísimos trabajos que conseguí leer, no por falta de tiempo, sino por falta de existencia del material justamente, que aborda la ventilación espontánea en prona, sin ventilación mecánica invasiva. Entonces, pero es un trabajo que lógicamente no había COVID, no era una neumonía viral, es un trabajo realizado por Scarabili en 2015, en el cual él agarró una cantidad de pacientes, los cuales tenían unas neumonías bacterianas muy importantes, y él intentó hacer la autoprona, la pronación despierto, consciente, y tuvo un resultado positivo. Entonces tengo ahí un gráfico que es del propio estudio, en la que hace las comparaciones, y desde esa época ya se veían los fenómenos que estamos viendo hoy en día y que surgen también críticas al respecto para indicar la autoprona, que es que tenemos un paciente con poca oxigenación, como está bien detallado en el gráfico, tenemos pacientes con baja relación PaO2-FiO2, que cuando se hace la maniobra, se hace la intervención, mejora. Posteriormente, vuelve a caer. Entonces, en este estudio se refleja lo que estamos viendo hoy en día. Pero ya teníamos un poco de evidencia desde el 2015 de que esto sí, porque sí daba resultado, porque el resultado final es positivo. ¿Ya? Si vemos las diferentes intervenciones que se hicieron, es un resultado positivo. Podemos ir al siguiente. Este es el trabajo que hizo Kim Sun, ¿no? En la China. Este vendría a ser, me parece, el primer trabajo científico, pongámoslo entre comillas, lógicamente, porque sabemos que nuestros criterios han bajado un poco para la admisión de trabajos científicos en esta pandemia. Cosas positivas y cosas negativas al respecto, lógicamente, pero es el primer trabajo en el cual se manifestó y se demostró el papel clave de la autopronación en estos pacientes con COVID. En este trabajo se hizo una relación entre el performance, vamos a decir, del cuidado realizado en Hubei, ¿no es cierto? Y en la provincia de Jiangsu, donde fue elaborado el trabajo. Entonces, en este trabajo se objetivaba, ¿qué cosa? El cuidado precoz, pero no necesariamente invasivo. Este trabajo, ¿por qué repercutió bastante en la sociedad científica? Porque demostraba que no era totalmente cierto el tema de intubación precoz, que no era solamente ese el único camino que teníamos para con estos pacientes. Entonces demostró que sí, un cuidado intensivo, porque este proyecto, este trabajo fue basado en cuidado planteado por intensivistas. Entonces, un cuidado intensivo, monitoramiento continuo, no sacar el paciente de los ojos del cuidante, del médico, del personal de enfermería. Entonces, demostró que con este tipo de medidas y con señales que ellos adoptaron, algunos señales de alarma para ver que el paciente no estaba progresando, bastante precoce, ¿no? Entonces, es el primer trabajo que manifestó el uso de la autoprona y una alteración en la mortalidad, lógicamente no objetivada como solo de la autopronación, sino como un manejo integral. Podemos ir al siguiente. Ahora sí tenemos
evidencia un poco más consistente. Aquí los emergencistas se van a hallar, nos vamos a hallar muy identificados. Este trabajo fue liderado por el doctor Caputo, fue realizado en Nueva York y tenemos la colaboración de Ruben Strayer y Richard Levitan, que son dos conocidísimos. Richard Levitan, Airway.com en Twitter, como se lo conoce, un personaje espectacular, con gran ímpetu desde el inicio de su trayectoria dentro de esta pandemia, con la autopronación. Vemos varias imágenes en Twitter de él, el tema de los colchones, que eran inicialmente para personas embarazadas. También incluso él hace referencia a un colega argentino, si no me equivoco, argentino o chileno, si no me equivoco, no estoy haciendo justicia, que comenzaron a desarrollar algunos modelos interesantes de este tipo de colchones para favorecer la comodidad del paciente cuando adoptase esta posición. Entonces, en esta evidencia se tuvo dos aspectos importantes. Fueron 50 pacientes que estuvieron incluidos en el trabajo y solamente 24% fallaron en mejorar y mantener, no solamente mejorar, sino mejorar y mantener la mejora en la oxigenación. Podemos ir al siguiente. En este trabajo realizado por Sartini en Italia, tenemos también resultados positivos. En este de acá tenemos una representación muy interesante del tema de parámetros respiratorios en la relación de pacientes supino y prona. Tenemos lógicamente esa característica de mucha mejora cuando se está realizando la maniobra y una caída posterior, pero lo interesante de estos trabajos es que demuestran que la mayoría de los pacientes consigue tolerar y mejorar esta parte respiratoria. En este trabajo, esencialmente y principalmente la gran diferencia en la frecuencia respiratoria, que eso es un indicador directo, ¿no?, de la satisfacción respiratoria de nuestros pacientes. Vamos al próximo. Este trabajo realizado en Francia, un poco más conservador, por decirlo así. Tenemos resultados menos agradables, pero también tenemos efectos positivos de la maniobra de pronación consciente. Inicialmente 24 pacientes, de los cuales 15 toleraron, 6 mejoraron y solamente 3 consiguieron mantener, que son los pacientes respondedores, que sería un 50% de los que consiguieron tolerar, ¿cierto? Podemos ir a la próxima. Y avanzando un poquito más con el tema de evidencia, el último trabajo que les voy a presentar de esta fase sería el trabajo de Copo, que también realizado en Italia. 89 pacientes involucrados en el estudio, 100% de ellos se consiguió, 100% de ellos consiguieron realizar las maniobras. Solamente un 50% consiguió mantenerse las 3 horas, que era lo que viabilizaba el estudio, y de ese porcentaje, un 25% fue respondedor, como estábamos comentándolo en el otro trabajo. Aquí tenemos la representación gráfica bien interesante sobre supine position 1, que sería el tiempo 1. El paciente estaba echado en posición supina. Prone position 1, que sería la intervención, la maniobra, y supine position 2, que sería el segundo tiempo en posición supina, y vemos ahí la diferenciación de los resultados. Vamos a avanzar un poquito. Ahora sí nos adentramos en lo que nos interesa más, el tema del protocolo. Yo seleccioné 2 protocolos interesantes en el tema formal, que sería el ICS, Intensive Care Society, que inclusive Scott Wenger lo comenta en su blog. Es en el Reino Unido, y está el link en la parte inferior ahí de la presentación, pero se lo puede buscar fácilmente en Google, está bien disponible y tiene algunas características, ¿no?, que hay que leerlo, verlo y tenerlo como una referencia. Algunos puntos importantes sobre este protocolo es que aborda el tema de Trendelenburg reversa
que bien al inicio de la pandemia, yo con algunos colegas acá del Einstein lo conversé, que la autoprona se le podría añadir ese tren del embús reversa para favorecer la liberación de carga abdominal, inclusive mayor en pacientes un poco más gorditos, ¿no? Más rellenitos. Importante que en este protocolo el contraindica la sedación, y no estoy hablando de midazolam, dosis pesada, propofol, lógicamente. Estamos hablando de sedación cualquier una. Puede ser dexmedetomidina, famoso Precedex, la famosa ketamina que tanto amamos, y la contraindica. Si el paciente necesita algún grado de sedación para tolerar la autoprona, queda contraindicada, ¿ya? Y toma especial atención a estados hipercápnicos de los pacientes porque se puede ver más perjudicada. Vamos al siguiente. Este de aquí es el protocolo que justamente Richard Leviton comenta, y algunas cosas características aquí es que este protocolo de la Society of Academic Emergency Medicine, cosas importantes es el tema de que él aborda no solamente al paciente consciente, él es un poco más tolerante y aborda al paciente agitado. Este paciente agitado, entonces él sí acepta hacer una sedación superficial para mejorar la adaptabilidad de este paciente para realizar la maniobra. Entonces aquí sí estaría permitido hacer un poquito de maniobra química, de contención química, para garantizar la mejor chance de que este paciente se adapte a la maniobra, ¿no? Y también el tema de quedar de ojo con la hipercapnia. Vamos a pasar. En esta diapositiva tenemos un poquito, vamos a avanzar, sobre el resumen más o menos de qué priorizar y qué evitar. Lo principal a priorizar es el escoger, filtrar, seleccionar muy bien a nuestros pacientes, quién va a poder, quién no va a poder, quién es un buen candidato, quién no lo es. Segundo paso, orientar al paciente. Es una decisión compartida. Uno tiene que ganarse al paciente. Son pacientes que están muy temerosos sobre su condición, la falta de aire, esa sensación de ahogo. Sabemos que es de las peores sensaciones que un paciente puede tener. Y lógicamente, nosotros necesitamos ganar la confianza del paciente, darle un confort emocional a este paciente. Paciente namão, lo coloqué así porque es como lo decimos aquí y me parece un término bonito. Namão quiere decir que uno en el cuidado crítico lo tiene el paciente en la mano. No son pacientes para ponerlo en la maniobra y dejarlo olvidarse o decir, no, estaba con 88 de saturación y está en 96 ahora, listo, problema resolvido. No, paciente na mão, que es el paciente que tenemos control absoluto sobre este individuo todo el tiempo en la cual estamos haciendo la maniobra. Y otra cosa que debemos priorizar es saber cuándo parar. Saber cuándo parar, porque no es solamente comenzar la maniobra, sino decir, hasta aquí llegó, esta fue una falla, el paciente no tolera, no se acopló, no permitió, no sirvió para este paciente. Y no podemos forzar, que es la primera palabra importante sobre las cosas que tenemos que evitar, que es el forzar esta maniobra para cualquier paciente. El segundo sería el confiar. Debemos evitar confiarnos en que va a dar cierto, en que no va a haber ninguna intercorrencia, en que no va a pasar nada malo. Recordar una vez más, la evidencia que tenemos es positiva, es promisora, pero es poca. Es poca, no es totalmente sólida, ¿no? Y bueno, entonces no podemos permitirnos el confiarnos en la maniobra en que va a ser la solución para el paciente. Y lo principal, en lo que hago mucho hincapié, perder el timing, perder esa ventana, esa pequeña oportunidad que podemos tener para realizar una intubación orotraqueal, un abordaje de vía aérea avanzada con condiciones mínimamente adecuadas. Entonces, paciente que está en distrés respiratorio, un paciente que cansa muy rápido, un paciente tolera tiempos totalmente diferentes que otros. Entonces, siempre quedar muy atento a la progresión negativa de estos pacientes y no perder ese timing. Cuando la indicación del tubo está, hay que hacerla.
Finalizando, en la próxima tenemos los take home points. Me gusta ese término, suena medio refinado. Entonces, los take home points serían ¿cuáles? La autoprona tiene lógica, sí. Tiene respaldo por la técnica madre, que sería la pronación en paciente mecánicamente ventilado. Es fisiológicamente correcto, como se los expliqué en las diapositivas previas. Es costo efectivo. Es adecuado para el momento en el que estamos actualmente, pero siempre recordar que la evidencia es limitada. Entonces, no perderse de estos puntos que apoyan, pero también al mismo tiempo limitan la técnica de autopronación. Vamos a ir al siguiente. El resumen principal sería estrategia totalmente válida si ejecutada con responsabilidad. Entonces, esta maniobra es válida, sí. Hay pacientes que se benefician, sí. Yo lo trato eso en mis plantones, en mis turnos, lo veo, lo tenemos reflejado en algunos trabajos, pero es una técnica maravillosa y peligrosa al mismo tiempo. Sabemos que en este tiempo tenemos muchos colegas que tal vez no están habituados a pacientes críticos, que no son emergencistas de formación, y es nuestro trabajo, nuestro deber, nuestra responsabilidad compartir conocimientos, sí, pero hacerlo de una manera responsable y sabiendo que si a mí un cirujano me enseña cómo retirar una vesícula, puedo saber la técnica, entenderla muy bonita, pero es muy diferente de hacerlo. Entonces necesitamos agarrar esa responsabilidad en nuestras manos como emergencistas y transmitir la técnica, las maniobras, el por qué sí, el por qué no, pero hacerlo con ese criterio de que no todos tenemos el mismo dominio, la misma habilidad, etc. Y tal vez recordar, salir un poquito del tema principal, sería paciente COVID como un todo. Esta estrategia tiene muchas aplicaciones en un grupo de pacientes que es extremadamente importante siempre recordar lo que son los pacientes paliativos, por ejemplo. Pacientes paliativos en los cuales, o que pacientes que optan por no intubarse, que es una decisión propia del paciente, ¿no es cierto? Entonces tenemos una herramienta más de cómo poder ayudar, aliviar la sintomatología del paciente y principalmente hacerlo de una manera barata, que requiere algunos cuidados, lógicamente, y que sobre todo puede traer beneficio a nuestro enfermo. Entonces, finalizando, pongámoslo en una balanza, es una estrategia que por muchas partes se las puede ver barata, costo efectiva, fácil de hacer, ¿por qué no intentarlo? Lógicamente, pero también tenemos en el otro lado que ver nuestra realidad. Los hospitales, yo aquí mismo, dentro de la misma ciudad, tengo realidades muy diferentes en muchos hospitales en los cuales uno tiene que adaptar su raciocinio, su pensamiento, su decisión, basado en qué, en nuestros pacientes y en los recursos que tenemos. En uno de los hospitales donde trabajo tenemos una cantidad de recursos prácticamente ilimitada, fisioterapia respiratoria al lado del paciente, tenemos máscaras Performax, tenemos varios recursos los cuales nos pueden ayudar, inclusive hacen que este tipo de maniobra no sea necesaria muchas veces. Pero también hay casos en que los pacientes necesitan un abordaje que tal vez con esto podemos darle un tiempito más, darle una chance más, inclusive podemos usarlo como un temporizador. Sé que no sé en ciencia cierta cómo está la situación en cada una de sus ciudades, pero aquí en São Paulo capital por lo menos ya desafogamos un poquito la cantidad de casos. Entonces, gracias a Dios, la gestión de camas, de respiradores, de recursos humanos fue muy bien manejada. No tuvimos pacientes que se quedaron sin ventilador, sin asistencia, sin cama en los hospitales. Entonces, tenemos que intentar adecuar, ese es el mensaje, intentar adecuar nuestros recursos y nuestras estrategias para la situación en la cual nos encontramos. Espero que haya sido de beneficio
para los colegas, para las personas que están viendo. Agradezco muchísimo la atención, el tiempo, la oportunidad. En el siguiente slide dejo mis correos de contacto por si quieren alguna información extra. Y bueno, a disposición, querido Moisés y todos los colegas que están aquí compartiendo la conferencia. Muy interesante, doctor Rodrigo, su ponencia. Es una ponencia directa. Y bueno, lo que es respecto de las preguntas, una de las preguntas que la foro nos menciona es ¿cuánto es el tiempo que el paciente debe mantenerse en la posición prona? ¿O por cuánto tiempo debe estar pronado un paciente? Bueno, abordando el tema de tiempo tenemos una cosa bastante ambigua, ¿no? Como lo comenté en el slide indicado, en los dos slides que abordaban los protocolos, sugiero estar leyendo esto que vendrían a ser medio referencia, pero podemos hacer un conglomerado y un resumen práctico en el cual la mayor cantidad de tiempo que nuestro paciente tolere va a ser bienvenido. Nosotros, en el caso de nuestra vivencia en el hospital donde estoy, es un tiempo indeterminado para el paciente que se adecua bien a la técnica, a la maniobra, lo tolera bien. Y cuando no se adecua bien, estamos hablando de tiempos, como le digo, indeterminados. Ahí tenemos pacientes que toleran 1 hora, 2 horas, 3 horas. Uno de los estudios que comenté, él aborda una técnica en la cual eran prácticamente las 16 horas que típicamente la pronación en ventilación mecánica preconiza, 16 o 18 horas, incluyendo lógicamente el tiempo de sueño. Entonces, el paciente consiguió tolerar el relato de un caso solamente. Entonces, específicamente a la capacidad de adaptación de ese paciente. Entonces, pero en nuestros prontos socorros, en nuestras emergencias, tenemos pacientes que toleran 1 hora. Bienvenido, es válido, es válido. Si el paciente no tolera más tiempo de barriga, ¿no? En posición prona, optamos por girar, tal vez de lado, sea un poco más beneficioso para él en el tema de confort. Si ese lado no tolera, puede ser del otro, hay que ir intentando. Y esto no lo estamos haciendo. En uno de los hospitales donde estoy también actúo en la parte de terapia intensiva, en el CTI, y específicamente de COVID, y no es restricto al ambiente de emergencia. En el cuidado intensivo de pacientes, hay pacientes que realmente yo lo he visto en que manejan relaciones mejores en decúbitos lateralizados preferenciales, como los llamamos. Hay pacientes que toleran un poquito mejor a la derecha, a la izquierda, y uno va acompañando. Entonces, como comenté en la presentación, es clave el feedback, el retorno que nos da el paciente, en el que nos dice, me siento mejor, estoy mejor, y lógicamente en señales directos, ¿no? En la frecuencia respiratoria, en su saturación. Entonces, si el paciente tolera 5 horas con reevaluaciones constantes, lo puede dejar las 5 horas. No hay problema. Ese es el gran beneficio de un paciente consciente, que nos puede decir, no, ¿sabe qué? Es que me está doliendo mi rodilla. No, es que ¿sabe qué? Que ya mi mentón me está incomodando. Estoy con mi mano medio adormecida. Entonces nosotros manejamos ese feedback para adaptar la terapia, para adaptar la maniobra e intentar prolongar su tiempo. Entonces los beneficios que comenté fisiológicos están directamente atrelados, juntos, son directamente proporcionales al tiempo en el que se lo deja al paciente, siempre y cuando sea bien tolerado y que traiga beneficios, porque no adelanta de nada tener el paciente que tolere, pero que no está viendo beneficio en la oxigenación, ni en la relación PF, ni en la frecuencia respiratoria, etc. Entonces, limitación de tiempo no hay, pero en los dos protocolos que les comenté hay abordajes diferentes. Si el paciente toleró 3 horas en una posición, gira de costado, 30 minutos en esa, 30 minutos en el otro, pero como bien dice Jean-Louis Vincent y Teboul, el belga y el francés, son esenciales, es esencial la individualización del tratamiento para cada paciente. Y con respecto a la parte
de apoyo a pacientes muchas veces que requieren un tratamiento coadyuvante, muchas veces algunos fármacos para poder mantener una posición prona adecuada. Como mencionaste en una diapositiva, ayudar al paciente, ¿no? Muchas veces por la ansiedad, un poco eso. ¿Qué fármacos ustedes, en tu experiencia o bueno, lo que has revisado, nos podrías recomendar? Bueno, en cuanto a sedación, tenemos un punto muy importante que es el tema de drive ventilatorio, ¿no? Estos pacientes, lógicamente es una pequeña porción de ellos que se presenta hipercápnico, que generalmente son esos pacientes con DPOC de base, que ya son retentores crónicos y por el tema de la enfermedad comienzas a retener más. No es la mayoría de ellos, pero por eso mencionaba siempre el tema de hipercapnia durante la maniobra, que hay que estar atento. ¿Por qué? Si nosotros usamos contención química o soporte químico para que este paciente tolere mejor la prona, varios fármacos que tal vez muchos colegas estarían ansiosos de usar, pasar un poco de diazepam, un poco de clonazepam vía oral, morfina inclusive en algunos casos, no los recomendaría. Me parece que la droga clave para este tipo de paciente es la dexmedetomidina, el Precedex, en bomba de infusión, dosis muy tituladas, en las cuales podemos estar alterando la dosificación constantemente dependiendo de la respuesta del paciente. Y también se adecua bastante en el tema de tiempo de uso, ¿no? Porque sabemos que es una droga que en varias instituciones limita su tiempo de uso para situaciones específicas, para promover una mejor extubación. Estoy hablando de las indicaciones formales que tiene la medicación, ¿no? Pero la dexmedetomidina, el Precedex, me parece la droga preferida o más indicada. La ketamina por preservación de drive respiratorio, mantenimiento de la protección de las vías aéreas también sería una buena opción, pero sabemos que la ketamina tiene que ser también un manejo muy delicado en cuanto a las dosis, porque sabemos que podemos tener una simple infusión rápida, mismo siendo una dosis no alta, estamos hablando de dosis analgésicas, 0,3 miligramos kilo, 0,5 miligramos kilo. Si esa dosis, mismo siendo pequeña, entra muy rápido en el paciente, puede haber incluso casos de hipercialorrea, edema de laringe, entonces, espasmo laringe, perdón. Entonces son condiciones que realmente ahí lo acaban al paciente, ¿no? Entonces, pero indicaría como primera opción la dexmedetomidina, el Precedex, y como segunda opción una ketamina tocada con mucho cuidado. Bueno, agradeciendo a la audiencia del día de hoy por esta sesión muy importante. Rodrigo, te agradezco de corazón toda esta exposición. Es muy buena, muy directa a lo que nosotros vivimos el día a día desde el inicio de la pandemia con este procedimiento que hemos estado haciendo. Viendo los estudios que has presentado, prácticamente lo continúan. Y bueno, lo que es la alternativa que podemos tener, a pesar de nosotros en algunos países que no tenemos tanta resolución como lo tienen ustedes en Brasil, ¿no? Y lo que nos cuentas respecto a la capacidad resolutiva que tienen. Pero tenemos alternativas como esta que nos podría fortalecer más, ¿no? Para poder nosotros dar lo mejor a estos pacientes que prácticamente vienen y muy comprometidos en muchas oportunidades. Para poder terminar, de todas maneras, doy pase al doctor Moisés Torres para el cierre de esta sesión importante. Nuevamente, Rodrigo, muchísimas gracias. No, y César, yo agradezco muchísimo la oportunidad, el contacto, la dedicación y sobre todo felicitarlos por la organización. Realmente, yo me considero una persona organizada cuando tengo algún evento, pero inclusive ahora yo me transformé en el actor perjudicial de atrasar un poco el tiempo ahí de la exposición. Y agradezco muchísimo y los felicito enormemente, un orgullo. Yo soy boliviano de nacimiento
Saludos ahí bolivianos ahí también asistiendo, viendo. Y es un orgullo tener colegas vecinos en los cuales vemos que el deseo de hacer bien las cosas sin ningún tipo de beneficio, de retorno económico, laboral, etcétera, lo hagan con tanto ímpetu y con tanto capricho, como decimos aquí, que es hacer todo de la mejor forma posible. Audio, Moisés. Doctor César Rodríguez, muchísimas gracias por la moderación. Y doctor Rodrigo Castillo, a nombre de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres del Perú, representado por el doctor Luis Honorio Arroyo como presidente y el doctor Luis Valle como vicepresidente y toda la junta directiva, le damos las gracias por darnos esta experiencia de nuestro vecino país y sobre todo le invitamos a nuevamente este esfuerzo binacional para compartir esta información que nos ayuda mucho a nuestra población. Y compartimos con usted una de las premisas durante su exposición, que el manejo inicial del paciente determine el pronóstico, en este caso del COVID. Y es por ello que como emergenciólogos tenemos que estar preparados. Y a toda la selecta seguidores que tenemos en la plataforma, les invitamos durante estos días a seguir con estos grandes invitados a nivel internacional que nos aportan su experiencia basada en la evidencia. Muchas gracias, doctor. Le doy el pase al doctor Luis Valle. Gracias, Moisés. Doctor Rodrigo Schmidt, me uno a las felicitaciones de los aportes que usted nos ha mencionado en su ponencia, el agradecimiento a su participación y el compromiso de tenerlo con nosotros de manera continua. Una de las cosas que estamos trabajando es el concepto de romper fronteras. Creo que estos enlaces nos están mostrando de que transversalmente los países se están sumando con sus realidades, experiencias y conocimiento. Y la verdad quisiéramos que también sea parte de este movimiento que estamos haciendo a través de nuestro continente. Entonces, agradecido nuevamente más y bajo este compromiso, voy a dar el cierre de esta sesión y próximamente tener a usted y a todos los suyos, me refiero a los colegas de Brasil, en nuestras sesiones, y nos quedamos comprometidos también para estar en continua comunicación con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos una vez más y estoy a disposición para poder ayudar con lo poquito que sé y que es siendo de beneficio ahí para la comunidad. Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos. Éxitos. Muchas gracias.